¡Qué pedido en el ejido, amigos! Bienvenidos y bienvenidas. Ahora sí que bienvenidos al Club de los Mandilones. Vamos a hacer tortitas de papa con queso. Y vamos a hacerlas paso a paso para que queden, miren, al puro fregadazo. ¿Sale? Vámonos para allá. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar. Ya tenemos aquí nuestros ingredientes. Vamos a utilizar papa. Esta papa ya la cocí previamente. La papa ustedes llegan, la cocen, la ponen con su agua y le ponen sal. ¿Para qué es la sal? Para que la papa no reviente. Si la ven, está completa. Pero dejan enfriar. Si ustedes hacen el preparado con la papa fría, es mucho más fácil preparar las tortitas, ¿sí? Ahorita tenemos aquí queso rallado. Puede ser queso de mesa, puede ser queso, pues no sé, adobera, puede ser incluso panela, lo que a ustedes se les antoje, el queso que más utilicen lo pueden hacer. Este está rallado y es más fácilmente de utilizarlo, ¿sí? Ahora tenemos cebolla. Tenemos también un huevo. Este huevo lo vamos a poner aquí aparte porque aparte le vamos a dar una batidita antes de integrarlo. Y tenemos también lo que viene siendo pan molido. El pan molido, aquí hay algo muy importante. Ustedes pueden utilizar pan molido y hay gente a la que le gusta por salud utilizar avena. Entonces pueden utilizar ya sea el pan molido o pueden usar avena. Esa avena la pueden ustedes poner como viene, ya completa, o la pueden meter a la licuadora y darle una molida, ¿sí? Poner tantita avena, molerla, y eso es lo que van a integrar. Pero entonces te recuerdo, puede ser el pan molido, puede ser avena, eso es lo más recomendable o lo que yo recomiendo en cierto momento para hacer esto. Y lo que es su sal. Hay gente que le gusta lo que viene siendo ponerle sal, pero les recomiendo que sea lo menos posible. Primero por salud y segundo porque el queso ya lo tiene. Entonces de alguna forma ustedes ya están integrando algo de sal o algo de sabor con ese queso a la papa. Así que la sal tiene que ser muy medida o ponerle otro tipo. Podría ser ajo, ¿sí? Ajo en polvo para darle otro saborcito más rico. Yo a veces se lo pongo en la mantequilla para freír las tortitas. Pero ahorita vamos a hacer primero la integración de estos ingredientes y luego nos vamos a seguirlas preparando. ¿Sale? Ok. Entonces tenemos las papas. Estas papas las pelamos para nosotros tener una mayor, ¿cómo se puede decir? Facilidad a la hora de apachurrar las papitas. Pues estas, después de pelarlas, las partimos en varias partes. Miren, ¿sí? Si ven, están bien cocidas, pero ya están frías. Miren, ¿sí? Estas papas pues están gigantes, ¿verdad? Entonces, con ese queso que pusimos y 4 papas de estas grandotas, yo creo que tenemos perfectamente para nuestras tortitas. Ahorita en este momento también tengo la lechuga desinfectando. Aquí en casa nos gusta con lechuguita. Nosotros le ponemos la lechuga encima y luego les damos su preparación. Así que si quieren ustedes integrarle también lechuga, pues vayan integrando la lechuga y de una vez vayan poniendo la lechuga a desinfectar. Córtenla y vayan desinfectando su lechuguita. ¿Sale? ¿Sale? Ahí está. Así vamos a integrar 4 papotas a este recipiente. Ahora, ¿qué les voy a decir? Vamos a tener próximamente una invitada para que estén al pendiente. Vamos a tener sorpresas, inscríbanse, recuerden, ahí está la campanita para que le estén llegando nuestras recomendaciones. También les recomiendo que vayan a lo que viene siendo la receta de la salsa. Tenemos una salsita verde, tenemos salsa ahí también para que ustedes puedan integrarla aquí a las papitas a la hora de servirla. Entonces todo eso
Hay que tenerlo en mente para que ustedes vayan, pues ahora sí que formando una alimentación completa en cuanto a todos los ingredientes. En ocasiones no los queremos aburrir y por eso no ponemos aquí todo, porque ya están los otros tutoriales y esos tutoriales les ayudan a ustedes pues a complementar todo, ¿no? A tener la salsa y a tener todo lo demás. Ok, muy bien. Bien, aquí ya tenemos las 4 papas. Ya teniendo nuestras 4 papas aquí, vamos a apachurrarnos. ¿Cómo ven? Miren, ahí ya se está integrando la papita con el queso. Miren, ahí ya integramos la papa con el queso a todo dar. Vamos apachurrando hasta que esté. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Ven? Por favor, recomendaciones. Ahí están los comentarios. Ustedes pueden hacer comentarios y recomendarnos qué les gustaría que hiciéramos, qué otro tipo de alimento ustedes quieren para ustedes, qué quisiéramos aprender, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos ahí integrado eso, vamos a batir nuestro huevo un poco, ¿sí? Para que no quede así la pura yema o la pura clara, y lo integramos. Muy bien. Integramos el pan. Aquí tengo yo aproximadamente una cucharada grandota, de esas así con las que uno cocina, una cucharada grande. Sal, como les dije, muy poca, muy poca. ¿Sí? Ya que está esto, pues vamos a seguir integrando. Vale. Estamos integrando todos los ingredientes para que quede esto a todo dar. Ahorita nos vamos a ir ya a la estufa para hacer nuestras tortitas. ¿Sí? Vámonos para allá. Sale. Muy bien, amigos, pues ya tenemos aquí el sartén listo. Le vamos a integrar. Aquí para nosotros nos gusta con un poco de mantequilla. ¿Sí? Esta mantequillita les va a dar otro sabor que ni se imaginan. Recomiendo que esté la lumbre medio o medio bajo. ¿Sí? Agarren tantita aceite y pónganse las manos para que puedan hacer las tortitas y no se les peguen tanto. De todos modos, la masa tiene que tener una cierta consistencia. ¿Sí? Miren, ahí está nuestra tortita. ¿Qué hago? ¿Sí? Vámonos. ¿Qué hago? Órale. Tenemos prácticamente de esas papas nos van a salir alrededor de unas 12 tortitas. ¿Sí? Con queso. Como les dije, ya estaba su lechuguita haciéndose, ¿verdad? Entonces vamos a esperar a que se doren de un lado, las volteamos y terminamos de hacerlas. Cuando las estén dorando, las volteen y ya estén en la segunda parte, o sea, ahora sí que el segundo lado, la segunda cara de la moneda, como quien dice, las van a poner en una toallita, de esas toallitas de cocina, absorbentes, para que les absorba un poquito más la grasa esa que está quedando ahí, y pues ahora sí que las tengan a todas. Habíamos dicho que necesitábamos cebolla. Si la cebolla ustedes la quieren integrar a este preparado, se lo pueden hacer. Hay gente a la que no le gusta, pero le podemos integrar cebollita picada, integrarla, o agarrar cebolla y ponerla aquí mismo a freír. Usted agarra tantita cebolla, la fríe y la sirve con las mismas tortitas a un lado, aparte de su lechuga. Ahorita vamos a ver, ¿sale? ¿Qué pasó? ¿Qué les ha parecido? Hasta ahorita vamos bien. Ahorita vamos a dar el término ya de esas tortitas para que nosotros podamos disfrutarlas. Pero no olviden suscribirse, por favor,
y les tengo una sorpresa próximamente. Así que síganos y aquí vamos a seguir. Vámonos, terminemos con esas tortitas. Muy bien amigos, pues miren, ya prácticamente estamos volteando nuestras tortitas. Esta ya se nos pasó tantito, que muchas veces depende también de los sartenes, ¿verdad? Pero bueno, aquí está ya la otra. Muchas veces el pan que les pongamos o lo que les decía de la avena nos va a dar una consistencia en la masa, o lo que viene siendo la papa pues con su queso, pero el mismo queso como se derrite nos afloja un poquito esa masa a la hora de estar calentándose. Hay que tener un poco de cuidado al voltearlas, pero miren, las tortitas están en su forma. Ya ahorita estando las vamos a poner en un papelito para que absorba un poquito más esa grasa. Si falta ponerle tantita mantequilla, le ponen para las siguientes un poquito más y pues le seguimos adelante, ¿verdad? Ok, pues vamos a seguir y ya saben que los esperamos en nuestros otros tutoriales. Gracias.